buenos días. ¿Todos contentos? Y más que dispuestos para escuchar la palabra de Dios, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién espera recibir grandes bendiciones de parte de Dios? Levante su mano. Déjeme decirle que ya las recibimos. Estamos con vida. Y en este día, el tema en esta mañana, se le ha puesto potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que toma nota, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta va a ser la primera parte de este estudio. Como dicen por ahí, esta historia va a continuar la semana siguiente, pero por lo pronto Dios tiene para nosotros grandes planes. Dios tiene para su vida, para la vida de su familia, de su iglesia, grandes proyectos. ¿Lo cree? Y yo le voy a pedir que se ponga de pie, si es que usted lo cree. Yo le voy a pedir también que abrace a su cónyuge. Los hijos salieron. También están los hijos jóvenes. Hay hijos que no traen sus papás. Abrace a sus hijos, a los hijos. Y así juntos, abrazados. Al inicio estábamos orando para que Dios derrame ese espíritu de amor sobre su iglesia. Que esa sea la característica y el sello, porque ese es el sello de todo discípulo. Padre, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar reunidos en tu nombre, en este lugar que tú destinaste desde antes de la fundación del mundo, para que tu nombre sea exaltado y para que cada uno de nosotros podamos recibir esas fuentes de agua de vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa lumbrera en nuestro camino, porque tu palabra es esa palabra fresca que ha de renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Aquí estamos, somos tierra fértil, somos tierra en la cual has de depositar esta semilla y va a poder dar un fruto abundante, y no solamente abundante, sino aún permanente en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Te exaltamos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, al único que la merece, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Y miren, esta mañana vamos a comenzar abriendo la escritura en el primer capítulo de Juan. Y vamos a leer los primeros 5 versículos, de el libro de Juan, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1. Y también vamos a leer los versículos del 9 al 11. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos encontrar varias verdades muy hermosas para nuestra vida. Primera verdad, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Qué es un verbo? Es una palabra en acción. Eso es un verbo. Es decir, que la palabra de su Padre la obedecía, la actuaba, la hacía. En una ocasión, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 37, declaraba: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Significa que Jesucristo se manifestó aquí en la tierra como el Hijo de Dios, porque cumplía las palabras de su Padre, y de esta forma la gente creía que era el Hijo de Dios. Hay un dicho en el mundo que dice: de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre pintito. Pero mire, un hijo por definición refleja los rasgos de sus padres. No solamente rasgos físicos, sino también rasgos anímicos y rasgos espirituales. Como padres, tenemos en nuestro ADN una herencia física, pero también una herencia espiritual que transmitimos a nuestros hijos.
Y nuestro Señor Jesucristo reflejaba, manifestaba, hablaba, actuaba la herencia de su Padre, los rasgos genéticos de su Padre Celestial. Por lo que el Padre decía en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo se manifestó aquí en la tierra como hijo, porque Él hacía la voluntad del Padre. Y Él obedeció hasta las últimas consecuencias. Está escrito, si gusta acompañarme, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses. Y vamos a leer en los versículos del 5 al 8. Capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó como Hijo de Dios al ser obediente y obediente hasta la muerte. De los papás que estamos en este lugar, ¿a quién le gustaría que sus hijos se manifestasen obedientes hasta que Dios los llame a su presencia? Todos, obedientes a todo lo que los padres le indiquemos, ¿verdad? Momentos antes de ser aprendido por los romanos en el huerto de Getsemaní, en el capítulo 22, versículo 42 de Lucas, no lo busque, el Señor aún dijo lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, como hijo, Él hacía la voluntad de Dios siempre. Como verbo de Dios, ponía en acción la palabra de su Padre para producir vida. Ese era el legado, ese era el mandamiento como hijo de Dios, como verbo de Dios. Del pasaje inicial de Juan, vemos también otra verdad. Alumbra a todo hombre. Este es uno de los milagros más hermosos que podemos contemplar. Su palabra, su presencia, su amor, alumbra a todo hombre. Hay una palabra en 2 de Pedro 3, versículo 9, se la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por eso es que el verbo de Dios alumbra a todos. Y Él va a venir por segunda ocasión hasta que la palabra de Dios no se derrame hasta el último rincón de la tierra. Hasta ese momento el Señor va a venir. Y todavía hay muchos rincones de la tierra que la palabra de Dios tiene que ser manifiesta. Este es el corazón de Dios para la humanidad. Él desea llegar al corazón de todos los hombres. Y sus palabras, su amor, que excede a todo conocimiento, a toda doctrina, a todo argumento filosófico, a toda religión, renueva y transforma la mente del hombre. No importando la cultura, la religión, toda doctrina humana, la filosofía, Dios alumbra a todo hombre. ¿No le da gracias a Dios por ello? Y Dios nos ha alumbrado a nosotros. Otra verdad que observamos en este pasaje de Juan: el mundo por Él fue hecho. Está escrito en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por el puro amor de Dios es que el mundo fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y así lo creemos. Otra verdad de este pasaje: pero el mundo no le conoció.
Aún viendo la gloria de Dios, aún como está escrito en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hay muchas personas que no le conocen todavía y que no solamente le conocen, sino aún conociéndole, le rechazan. México es un país que fue evangelizado desde hace mucho tiempo. Usted va a cualquier mexicano y todo mundo sabe quién es Jesucristo. Todo mundo sabe quién es Jesucristo. Todo mundo sabe en el tiempo de Semana de Pascua que hubo un hombre hace más de 2000 años que fue crucificado, que fue escarnecido, que fue vituperado por amor a la humanidad. Y sin embargo, dice la palabra, el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él viene a nosotros, pero los suyos no le recibieron. Ese es un pasaje muy triste, porque los de él no le recibieron. Pudiéramos pensar, yo ya hice una decisión de fe en mi corazón. De los que estamos aquí, ¿quién no ha hecho una decisión de fe en su corazón? Levante su mano, por favor. ¿Quién no ha hecho una decisión de fe en su corazón? ¿Quién nunca ha dicho, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor? Levante su mano. Todos ya le recibimos. ¿Verdad que cuando yo recibo a alguien en mi casa, implico que le abro las puertas, le paso, le permito que se sienta en la sala o en el comedor, le atiendo y estoy con él? Eso significa que yo recibo a alguien en mi casa, ¿verdad que sí? Y sin embargo, pudiésemos pensar, ¿alguna vez usted se ha sentido que no fue bien recibido? ¿Alguna vez usted lo invitaron a comer y el anfitrión le abre las puertas, usted se sienta y pasa 1 hora, pasan 2, pasan 3, pasan 4 y lo invitaron a comer y dan las 8 de la noche y no pasa nada? Y no solo eso, sino que los anfitriones se fueron unos al súper a ver qué van a hacer de comer, otros arriba, y usted está solito en la sala. ¿Usted se sentiría recibido? ¿Verdad que no? Bueno, pues de esa misma forma, cuando nosotros recibimos al Señor en medio de nuestro corazón, significa que vamos a abrir las ventanas de nuestro corazón, le vamos a atender y vamos a estar con Él. Eso significa cuando le hemos recibido. Él ha entrado a mi vida, a mi familia, a mi casa. Yo le he dado entrada, le he abierto las puertas de mis pensamientos, le he abierto las puertas de mis ideales, de mis metas, de mis sueños. Eso es lo que significa recibirle al Señor. Pero en el versículo 11 de Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted y yo fuimos comprados por la sangre del Cordero. Somos suyos. Hay en varios pasajes de la Escritura que indica que somos de Él. Mire, le voy a leer algunos de ellos que están escritos en el libro de Isaías. Pero tú, Israel, tú, iglesia, centro, siervo mío eres. Otro pasaje, mi siervo eres tú. Oye, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto lo dijo el Señor hace mucho tiempo. Usted y yo somos de Él. ¿Quién lo cree? Somos de Él. Pero en el versículo 11 dice, los suyos no le recibieron. Vamos a quedarnos con esta idea. Y vamos a continuar leyendo el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan, vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelva a leer conmigo, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Aquí hay 2 acciones para poder ser
hechos hijos de Dios. Primera acción, debemos de recibirle, como lo hemos mencionado hace unos momentos. Le debemos de aceptar. El recibirle es decidirnos apoyarnos en Él, apropiarnos de Él, que Él tome el control de mi vida. Y acción número 2, no solamente basta recibirle para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino basta creer en su nombre. Decimos, tú eres real. Creemos en ti y no hay duda en cada una de tus palabras. Y por cuanto no hay duda en tus palabras, que son sí y amén, las afirmamos. Y tu amor para con nosotros es eterno. Por eso aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, actuaba guiado por su Padre y creía a todas las palabras de su Padre y actuaba en ellas. Y esto es una realidad. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire, como hijos tenemos derechos, pero también como hijos tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos compromisos para actuar como tal. Pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, en otra versión este mismo versículo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quién le gustan los derechos? Tener muchos derechos. A todos, ¿verdad? De tal forma que cuando le recibimos y creemos en Él, vamos a llegar a tener el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que ese título no los tenemos que ganar. Tenemos que esforzarnos. ¿Y cómo manifestamos ser hijos de Dios? Acompáñeme a Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Aquí nos habla el Señor de cómo podemos manifestarnos como hijos de Dios. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué acontece en este pasaje? Número 1, nuestro Señor Jesucristo sube al monte. Va con su Padre, se dirige a Él como Hijo de Dios, mantiene esa relación con su Padre, consultando a su Padre continuamente para saber qué hacer. Él no actuaba por sí mismo. Él buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Él buscaba la presencia de Dios para conocer la voluntad de su Padre. Está escrito en Juan 5:19. Deje una marca en este pasaje de Marcos. Y abramos en Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y por qué Jesucristo hacía las cosas que el Padre hacía? Por la relación que tenía continuamente con su Padre. Conocía el corazón de su Padre, conocía los hechos de su Padre, y como hijo, Él subía al monte. Cuando nosotros subimos al monte, el Padre muestra todas las cosas que Él hace. Como hijo de Dios, todos nosotros lo importante es primeramente subir al monte de Dios. Por eso hay un pasaje hermoso, no lo busques, se lo voy a leer en Job, en el capítulo 8, versículos del 5 al 6. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Cuando subimos al monte de Dios, a su presencia, hay bendición. Y mire la bendición que recibió nuestro Señor Jesucristo cuando subió al monte. Estaba pasando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo como un tiempo muy importante.
Estaba iniciando la obra del ministerio aquí en la tierra, para lo cual fue preparado por 30 años. Y estaba a punto de darse a conocer a toda la humanidad y predicar ese arrepentimiento para perdón de pecados. Pero él sabía que como hombre tenía limitaciones, porque Jesucristo, aun cuando en esta tierra vino como 100% Dios, también vino como 100% hombre. Y él se apoyó de un equipo de personas. Y mire, para buscar y conocer qué tipo de personas iban a estar cercano a él en el ministerio, él subió al monte. Para cualquier decisión que usted y yo tomemos, para cualquier acción que nosotros podamos llevar a cabo, necesitamos subir al monte de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere. Toda decisión, todo compromiso, necesitamos subir al monte de Dios. ¿Y qué pasó después? Vamos nuevamente a Marcos. ¿Está conmigo? ¿Está usted con ese pasaje abierto? Marcos 3. Después subió al monte y mire la respuesta de subir al monte. Y llamó así a los que él quiso. Llamó así a los que él quiso. Si usted y yo estamos aquí y le estamos conociendo, hermanos, es porque Él lo quiere. Es porque el resplandor de su presencia nos invade. Usted y yo, Él nos plació llamarnos. Él le plació elegirnos. Él nos escogió como hijos suyos. En Juan 15:16. Si gusta abrir la palabra en este pasaje. Juan 15:16. Uno de los pasajes que debe de estar en nuestra memoria continuamente. Juan 15:16 está escrito: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Promesas hermosas. Pero la primera promesa es que nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. Este ejemplo lo he compartido en algunos cursos bíblicos. Mi primera Biblia, yo compré una calcomanía que me gustó mucho. Era una calcomanía grandota, mi Biblia era grande, en papel dorado y con letras negras. Y decía la siguiente frase: encontré a Jesús, tengo vida. Uy, yo estaba muy feliz, muy contenta con mi Biblia. Pero al paso del tiempo, conforme fui estudiando la palabra del Señor, yo me di cuenta que había un error muy grande en esa calcomanía. ¿Y sabe cuál es el error? Que yo no encontré a Jesús. Él me encontró a mí. Yo no elegí al Señor, Él me eligió a mí. Este ejemplo que le voy a platicar también alguno de ustedes lo ha escuchado. Hace un tiempo estábamos en la casa de ustedes, en el tiempo de los alimentos, y mi esposo, nuestro hermano Jorge, nos empieza a compartir acerca de un documental que él vio en la India. Y entonces él empezó a decirnos de cuántos miles de millones de indios hay en la India. Y ya siguió él hablando, y haga de cuenta como que a lo lejos yo escuchaba su voz. Y de repente vino a mi corazón precisamente este pasaje: no me elegisteis vosotros a mí, yo te elegí a ti. Viendo la población actual en el país de la India, la población aproximada es de 1.360 millones de indios. Lo que a mí impactó tanto mi corazón fue lo siguiente: Señor, de todos esos miles de millones de indios, tú me escogiste a mí para conocer tu nombre, para contemplar la hermosura de tu santidad. Y no hice más que darle la gloria, la honra al Señor. Es decir, Él ha decidido poner sus ojos en usted y en mí. ¿Por qué no le da las gracias al Señor en este momento y simplemente le da gracias?
Gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada en mi vida. Gracias porque tú sacaste del hoyo mi vida. Gracias porque tú me miraste con amor, me abrazaste y me dijiste, mío eres tú. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Él ha puesto su mirada en nosotros. Pero volvamos a nuestro pasaje inicial de Juan 1. En el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él pone sus ojos en usted y en mí. Pero le vuelvo a repetir, como hijos tenemos deberes y responsabilidades. Tenemos que considerar a nuestro Dios, tenemos que amarle, tenemos que honrar a nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando un hijo no honra a su padre? ¿Qué pasa cuando un hijo no está de acuerdo con su padre? ¿Cuál es el resultado de ello? Rebeldía, tristeza, enojo, ira, contienda, abandono. Cuando un hijo conoce a su padre y quiere estar con su padre, le obedece y se sujeta a los límites, a las condiciones que su padre le indica. Pero mire, volvamos nuevamente a Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Una vez que él subió al monte, llamó a los que él quiso. Y acción número 3, vinieron a él. Lea conmigo fuerte. Y vinieron a él. Significa, él sube al monte, llama a los que él quiere, pero hay otra respuesta. Vinieron a él. Él nos ama, estamos conscientes de esto, estamos seguros. Porque dice la palabra en Jeremías que su amor es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Él nos anhela. Por eso es que el Espíritu Santo clama por nosotros. Él nos anhela celosamente. Él nos llama. Pero hermano, es una decisión de nosotros aceptar esta invitación. Por eso es que en el versículo 11 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Dios le ama? Sí. ¿Dios le ha llamado? ¿Dios le ha elegido? Sí. La tercera pregunta, ¿usted y yo vamos a Él continuamente? Si somos hijos de Dios, entonces vamos a Él. Y como hijos, Él nos determina compromisos y deberes que cumplir. Y mire, vamos a leer nuevamente el versículo 14 de Marcos 13. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Mire, esta palabra, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es actual. Y esta indicación no solamente se la hizo a los 12 primeros discípulos, se los hizo a todos aquellos que son discípulos, que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Ok? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces vamos a Él para que estuviésemos con Él, como dice el versículo 14. Para estar con Él. La primera parte de este estudio, de esta enseñanza, nos vamos a referir a la parte de para estar con Él. La siguiente semana vamos a estudiar la segunda parte del versículo 14 y para enviarlos a predicar. Yo creo que ya más o menos vas a ver de qué se va a predicar, se va a compartir. Y esta tienda va a estar llena, insuficiente en las sillas. Pero vamos a ver esta primera parte, para estar con Él, para estar con Él. Él subió al monte, llamó a los que Él quiso fueron a Él con dos propósitos, para estar con Él y para enviarlos a predicar. El prefijo para indica junto a, es decir que Él nos llama
Él nos busca para estar junto a Él, para estar solamente con Él. Y la Biblia nos habla de personas que Dios buscó, que Dios les llamó para estar con Él, y lo más hermoso, que estas personas vinieron a Él, correspondieron a este llamado. Hay una palabra en el Salmo, capítulo 27, versículo 4. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Dice el salmista: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. ¿Qué era lo que el salmista demandaba? Una demanda es sinónimo de exigencia. ¿Se imagina exigirle algo al Señor? ¿Qué era lo que exigía el salmista? Estar con Él. Simplemente era lo que exigía el salmista. Señor, yo quiero estar contigo. ¿Con qué propósito? Para contemplar tu hermosura. Cuando nos acercamos a Él, ¿cuál es el propósito inicial de acercarnos a Él? ¿Es lícito pedir? Sí. Dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Pero mire, el principal propósito de estar con Él es para contemplar la hermosura de su santidad. Ahora, el salmista dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Significa que uno tiene que buscar la presencia de Dios. Uno tiene que buscar estar con Él. Estar con Él. Y mire, no a cualquier persona busca y la llama. Hay el caso de Moisés. Rápidamente le voy a platicar de este caso, porque vamos a platicar con más detalle otro ejemplo. En Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, del 1 al 4, usted recordará que Moisés fue entregado a la hija de Faraón, más o menos a la edad de los 3 meses de nacido. Su madre lo puso en un cestillo en el río Nilo y fue entregado, porque en ese tiempo hubo un edicto por parte de Faraón que fuesen muertos, dados a la muerte todos los pequeños menores, para que no se multiplicara el pueblo de Dios. Su madre fue muy sabia, su madre Jocabed, la puso en un cestillo y Moisés se salvó. Lo tomó la hija de Faraón, y después de un tiempo que pasó, más o menos 80 años, Moisés se casó con su esposa Séfora y fue a un lugar en el desierto a apacentar las ovejas de su suegro en Madián. Y entonces hubo una parte importante. Vamos a empezar a leer. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, lea conmigo, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, lea conmigo, heme aquí. Dios se presentó a Moisés no en cualquier lugar. ¿En dónde se presentó? En el monte de Dios. ¿Qué representa el monte de Dios? La presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y lo más hermoso es que Moisés, cuando se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, él no se quedó nada más como expectante, como observador, viendo qué estaba pasando, sino que él hizo algo más. ¿Qué fue lo que él hizo? Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Es decir, que él quiso estar
con Dios. No se contempló, no se contentó con subir al monte, sino aún conocer el corazón de Dios. Es decir, que cuando nosotros buscamos a Dios en oración y ruego, no basta solamente con exponer nuestro corazón y nuestras peticiones, sino lo más importante es conocer el corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Saber qué era lo que pasaba con esa zarza, con ese fuego ardiente que no consumía esa zarza. Y dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Es decir, Moisés quiso estar con él. Dios quería que Moisés estuviese con él, ¿verdad que sí? Pero no solamente Dios quiso, sino también Moisés. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en el caso de Moisés, él sí fue y sí quiso conocer al Señor y recibir al Señor. Es decir, que cuando nosotros subimos al monte de Dios para estar con Él, Dios revela su corazón. En el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que cuando subimos al monte de Dios, nos apresuramos a estar cerca de Él, Él se muestra quién es Él. Él refleja su corazón, Él refleja sus pensamientos, Él refleja y manifiesta su verdad a la vida de sus hijos. Importante es también que cuando subimos al monte de Dios, Él nos muestra el propósito de por qué estamos aquí en la tierra. Miren el versículo del 7 al 10. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, en tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando subimos al monte de Dios, podemos conocer los planes que Él tiene para nuestras vidas. ¿Usted por qué cree que nació? ¿Por qué cree que nació en este siglo, en estos tiempos, en esta nación? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Ya lo preguntó? Todo lo creado por Dios tiene un propósito. La naturaleza, los animales, todo tiene un plan perfecto. Cuanto más usted y yo, que somos su especial tesoro, y puso un nombre nuevo a nuestras vidas. Mío eres tú. Como hijos tenemos un plan perfecto de parte de Dios. Dígaselo a la persona que tiene a su mano derecha, a su mano izquierda. Tú tienes un plan perfecto de parte de Dios. Hay un plan perfecto de parte de Dios para tu vida. Moisés se comportó entonces como hijos de Dios. Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y su propósito fue cumplido, porque él respondió a sus deberes, a sus responsabilidades, manifestándose como tal. Y Dios describe a Moisés de esta forma en el libro de Números. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando uno sube al monte de Dios, hay un temor reverente ante su palabra. ¿Qué significa ese temor reverente? Que nos lleva a vivir una vida de compromiso y de santidad y de obediencia. Al estar con Él, somos transformados. Mire, hay un pasaje en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 34. Moisés muchas veces subía al monte únicamente para escuchar la palabra de Dios. En una ocasión él se dedicó 40 días y 40 noches
en ayuno total, simplemente para ser enseñado por Dios y recibir los mandamientos para su pueblo. Y en el versículo 29 del capítulo 34 dice lo siguiente: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿De qué nos habla? Que él subió al monte a la presencia de Dios y que esas tablas de la ley representan la palabra de Dios en su vida. Él tenía la palabra de Dios también sobre sus manos, sobre su vida, sobre su corazón. Y una persona que sube a la presencia de Dios es transformada por Él. Él nos llama a estar con Él para ser transformados, para ser transformados. Y mire, es importante que atendamos al llamado, que le recibamos, que le conozcamos, que no seamos como los que describe el versículo 11 del primer capítulo de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que estemos con Él. Otro ejemplo, vamos al primer libro de Samuel. ¿De quién vamos a hablar? De Samuel, del profeta Samuel. En el capítulo 1 y versículo 2 nos relata, en este primer libro de Samuel, su madre Ana era una mujer estéril y ella anhelaba con todo su corazón un hijo. Clamaba por ese hijo. Día y noche ella intercedía: Señor, dame un hijo. Era tal su clamor que incluso el sacerdote Elí, al verla, dijo: creo que como que esta mujer está medio borracha. ¿En qué condición estaría Ana? Estaba sumergida en la presencia del Señor, clamando por ese hijo. Y mire, en el versículo 11 del primer capítulo del primer libro de Samuel, Ana dijo estas palabras: e hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, lea conmigo: yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fue una de las oraciones más hermosas que pudo realizar una madre hacia su hijo. Señor, si tú me das ese hijo te va a servir todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Una de las oraciones que nunca se me van a olvidar que ha hecho mi esposo fue aquella que levantó el 22 de marzo de 1992. No solamente la recuerdo, sino la tenemos grabado en película. Y el día que hicimos nuestro pacto delante de Dios y delante de la iglesia, la oración que él levantó fueron las siguientes: Señor, puso sus manos sobre mi vientre, dijo: Señor, los hijos que tú nos des, cada uno de ellos puedan servirte hasta el último día de sus vidas. Y desde ese momento él consagró a la vida de todos nuestros 5 hijos. Y qué importante es consagrar la vida de nuestros hijos, desde antes de que estuviesen en nuestro vientre. Cuando Ana declaró estas palabras, todavía no había en su vientre un bebé. Y sin embargo, ella ya lo estaba entregando para el Señor. ¿Con qué propósito? Para que estuviese con Él. Para que esté con el Señor. Para que fuese manifiesto como un hijo de Dios. Y Dios le respondió. Está escrito en Jeremías 33:3, usted lo conoce este pasaje: clama a mí y yo te responderé. Y Dios le respondió. Y en el versículo 20 al 22 está escrito: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado,
para que lo lleve y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Mire qué decisión de Ana. Ese niño anhelado por años en su corazón, ella lo entregó al Señor desde antes de que fuese concebido y dijo, una vez que fuese destetado, yo lo voy a entregar al servicio. ¿Se imagina? Que usted, su bebé aproximadamente de 3 años, porque en ese tiempo se destetaba en el pueblo judío a un bebé, que a los 3 años entregue y le diga al hermano Jorge, aquí está mi niño de 3 años que se venga aquí a deshiervar y a trabajar y a montar con las sillas. Eso fue lo que le pasó a Samuel. Y Ana tomó esa decisión. Un hijo de Dios, ¿de qué le hablo con esto? Un hijo de Dios cumple y obedece lo que le dice a su padre. No podemos hacer voto a la ligera. Y Ana le ofreció al Señor a su hijo Samuel antes de que naciese, antes que fuese concebido para el servicio al Señor. Versículo 27 y 28 de este mismo capítulo. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será, ¿de quién? De Dios. Y adoró allí al Señor. De aquí vemos que los hijos son prestados y son del Señor. Son herencia de Dios, cosa bendita, el fruto del vientre. Vamos al capítulo 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, lea conmigo, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Es decir, fue entregado ese pequeñito al sacerdote Elí. Para estar con él implica estar cercanos a él. Y mire, Ana no solamente dedicó a su hijo desde antes que fuese concebido en el vientre, sino que una vez que nació ese bebé, Ana acercó a Samuel a la presencia de Dios para estar con él y entonces cumplir así su propósito. Cumplir así su propósito. Como padres tenemos la responsabilidad no solamente de orar por nuestros hijos, bendecirlos desde aún antes de que fuesen concebidos en el vientre, sino tenemos la responsabilidad de acercarlos a la casa de Dios, de acercarlos al servicio al Señor. Tenemos nosotros la obligación. Por eso es que un hijo de Dios da a luz también hijos de Dios que los tiene que llevar encaminados a ministrar en la casa de Dios. No tenemos que dejar que otras personas se los lleven, ¿verdad? Porque hay muchas corrientes en este mundo y se pueden llevar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que ser dedicados al Señor. Tenemos que impulsarlos, apoyarlos, animarles para que sirvan al Señor, empujarlos, forzarlos. Hay una palabra en el libro de Hechos que dice, fuérzalos a entrar. Y nosotros tenemos que forzar a los hijos a entrar al reino de Dios. Y fue lo que hizo Ana. Ana entregó a Samuel. Ana preparó el terreno para que Samuel fuera un ministro de Dios. De tal forma que usted, padre que me escucha, si todavía no tiene hijos o está a punto de dar a luz hijos, los hijos no son un estorbo para servir. Cuando nosotros damos a luz un hijo no significa que ya voy a dejar de servir. Y ya cuando esté en las mejores condiciones el niño, pues ya yo voy a volver a reincorporarme. Y ya el niño va a tener 28 años y a ver si el niño quiere servir. Un hijo de Dios trata de acercar a sus hijos para que sean hijos de Dios. Esto fue lo que hizo Ana. Vamos a leer en el capítulo 3, ¿qué fue lo que pasó con Samuel? Versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios
escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Un paréntesis, dentro del arca de Dios estaban las tablas de la ley. De tal forma que el arca de Dios representaba esa presencia de Dios, esa palabra de Dios sobre su pueblo. ¿Y dónde estaba Samuel? Durmiendo en el templo de Dios. Pero no nada más durmiendo en el templo de Dios, sino ¿en dónde? Cercano a la arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor. Esto es interesante. Ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¿Cuál era la característica que vemos? Que la palabra de Dios en ese tiempo escaseaba. Pero aun cuando escaseaba, Samuel no se apartaba del templo ni de estar cerca del arca de Dios. Levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, versículo 7, no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mire, aquí es interesante. Samuel veía a Elí como un padre, ¿verdad? Y él fue obediente a lo que su padre le indicó. Si te vuelven a llamar, di: habla, oh Dios, que tu siervo oye. Y así lo hizo. Y en el versículo 11, y el Señor dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Mira, aquí hay varios aspectos muy importantes. El Señor insistió al llamado de Samuel, ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces Dios le llamó a Samuel. Vemos cómo Dios insiste en que usted y yo estemos cercanos a Él. Él desea que usted y yo estemos cercanos a Él. Otro aspecto importante: cuando estamos con Él, Él nos habla y habla a nuestro corazón. Y Samuel no se resistió al llamado. Aun cuando todavía no conocía plenamente a Dios, él no se resistió al llamado. No importa cuánto tiempo tengamos en la palabra de Dios. Tal vez tenemos un mes, tal vez tenemos 40 años, y la persona que tiene un mes a la persona que tiene 40 años, tal vez el nivel de compromiso o el conocimiento de la palabra de Dios no es lo mismo. Pero no importa ese tiempo, lo importante es que atendamos usted y yo al llamado que Él nos hace. Y Samuel todavía no conocía mucho de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
escaseaba a causa de la maldad. Recordemos que previo a este tiempo fue el tiempo de los jueces. Fue el tiempo después de Josué, que dice en el capítulo 1 de Jueces, que se levantó una generación que no conoció a Dios. Y por mucho tiempo la palabra de Dios escaseó, porque no conocían al Señor de todo su corazón. Ahora, otro aspecto importante, en el versículo 9, vamos a volver a leer. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró. ¿Quién se paró? Samuel, porque Samuel estaba acostado. Se levantó Samuel, no se quedó quieto, es decir, él tuvo una acción. ¿Cuál fue esta acción? Se paró al llamado de Dios para estar con Él, para actuar, para ser esa palabra de acción a las palabras que Dios nos está diciendo. Al estar con Él, ¿de qué nos habla este pasaje, esta enseñanza? Es que cuando estamos con Él, no vamos a ser indiferentes a sus voz. No vamos a ser indiferentes a su voz, a sus palabras. Vamos a estar dispuestos para estar con Él todo el tiempo. Samuel quiso estar con el Señor. Hay una palabra en Deuteronomio 29, dejé una marca a este pasaje del primer libro de Samuel. Y en el capítulo 29, versículo 29, es muy sencillo aprenderse este pasaje. Deuteronomio 29, 29, dice estas palabras: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que cuando nosotros estamos con el Señor, nos van a ser revelado todas las cosas. Él va a revelar su corazón. Ahora, hay un consejo que siempre le da mi esposo a los jóvenes. Si tú estás en el lugar no indicado, en el sitio no indicado, a la hora no indicada, pueden acontecer muchas cosas a tu alrededor y te puedes meter en muchos problemas. Pero el caso de Samuel fue lo contrario. Samuel estuvo en el lugar, en el sitio y en el tiempo perfecto e indicado. ¿Cuál era ese lugar y sitio? Estar en la presencia de Dios. Estar en la casa de Dios. Estar junto al arca de Dios. Estar junto al arca de Dios es estar pegado a la palabra de Dios para que Dios nos revele sus pensamientos y Dios nos revele su voluntad. Él estuvo en el sitio indicado. Su madre lo puso en el sitio indicado. Buscó que estuviese en el sitio indicado, pero Samuel no se conformó con que su madre lo haya dejado con el profeta Elí, sino que aún Samuel buscaba estar en el sitio indicado. ¿Cuál era ese sitio? En la presencia de Dios. Subir al monte. Subir al monte. Y subir al monte trae propósitos eternos. Y mire, hay un pasaje en el versículo 15 de este capítulo 3, cuando dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Que él abría las puertas del corazón de Dios. Él abría las puertas de bendición para su vida y para la vida del pueblo. Pero ahora vamos a otro ejemplo de este mismo pasaje. En el versículo 12 del capítulo 2 dice la Escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios.
Samuel también no tenía mucho conocimiento de Dios, pero había una gran diferencia entre los hijos de Elí y el profeta Samuel. Recordemos del pasaje base: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los hijos del profeta Elí eran parte del pueblo de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Eran parte del pueblo de Dios, eran parte de los suyos, de esa nación santa, de ese pueblo escogido por él. Eran los hijos de Elí. Y sin embargo, ellos no le recibieron. Ellos no le recibieron y fueron apartados de estar con el Señor. Aquí vemos algo interesante. Dos tipos de personas. Dos tipos de personas del pueblo de Dios. Los que le recibieron y los que no le recibieron. El caso de los hijos de Elí: no recibieron al Señor. No quisieron estar con Él. No quisieron subir al monte. No quisieron estar cerca del arca del pacto. Pero Samuel sí quiso estar cerca del Señor. Porque una sola cosa demandaba: estar en la presencia de Dios todos los días para contemplar la hermosura del Señor. Y para poder inquirir en su santo templo. Y entonces así él empezó a conocer quién era Dios. Esa palabra que dice en el versículo 15, abría las puertas. Qué importante la función del profeta Samuel. Abría las puertas de la casa de Dios. Entraba a las casas de Dios para estar con Él, para estar con Él, para ir hacia Él. Podemos ver que acontecía lo que describe en el Salmo 135, si gusta acompañarme. Salmos, capítulo 135. Dice el Señor: alabad el nombre de Dios, alabadle siervos de Dios, los que están en la casa de Dios, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Un hijo de Dios, cuando está en la casa de Dios, le alaba continuamente y su vida es una alabanza continua para su Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es la que hace la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel, para estar con Dios, para alabarle. Un hijo de Dios reconoce, como el salmista menciona en el versículo 5, porque yo sé que Dios es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Un hijo de Dios reconoce quién es Él. Un hijo de Dios sabe quién es Dios y cómo es Dios, por estar simplemente acostado al lado del arca, de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos con Él, entregamos todo nuestro corazón a Él. Y entonces Él es capaz de venir y de llenarnos con toda su gloria. Por eso dice la palabra de Dios: la gloria de Dios llena tu casa. Y usted y yo formamos y somos parte del templo de Dios. Y Dios quiere llenarnos con su gloria, con su majestad. Esa potestad de ser hechos hijos de Dios implica entonces que estemos con Él. ¿Cómo vamos a hacer? Como aquellos que vino a Él y no le recibieron, como los profetas de Elí, o vamos a ser como el profeta Samuel. ¿Cómo vamos a ser usted y yo? Debemos de buscar estar en su presencia. Última cita, como dice la Escritura en el Salmo 42. Salmos, capítulo 42. Está escrito: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así debe de ser la manifestación, la potestad de ser hechos hijos de Dios, estando con Él. Desear estar con Él. Y mire, este sábado tenemos una invitación para estar con Él
en esta su casa. En punto de las 5 de la mañana, véngase con toda su familia, simplemente para estar con Él, para glorificar el nombre de Dios aquí en esta su casa. Y la invitación que Él nos hace es: busca primeramente mi reino. Busca estar en mi presencia, porque solamente en mi presencia hay plenitud de gozo. Solamente en mi presencia hay paz. Solamente en mi presencia yo te voy a dar dirección. Solamente cuando estás conmigo, mi vara y mi callado van a infundir aliento a tu vida. Solamente en mi presencia tú puedes recibir el gozo de salvación. ¿Qué le responderemos como hijos de Dios? Heme aquí. Y si esta es su decisión, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Una persona que desea que Dios le busque, que Dios le hable, que Dios le llame. Simplemente le decimos: Señor, aquí estamos. Y si vamos a ti, vamos porque tú tienes palabras de vida eterna. Y si vamos a ti, es porque sabemos que tú eres nuestra única esperanza, nuestra única fortaleza. Y primeramente yo le voy a invitar a que, si hemos actuado como los hijos de Elí, que despreciaron la casa del Padre, al no recibirle, al no querer estar con Él, al no querer comportarse como hijo de Dios, al no querer obedecerle, ahí en su corazón pida perdón al Señor. Los hijos de Elí tenían por costumbre fornicar con las mujeres del templo, actuar con toda maldad, y eran parte del pueblo, estaban en la casa, estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y no solamente algo contrario a la voluntad de Dios es la fornicación, son tantas cosas que podemos caer y ser comparados como los hijos de Elí. Dios no los llamó a ellos. Dios llamó a aquel jovencito que se atrevió a decirle: heme aquí. Aquel jovencito que deseó estar cerca de su Padre, cerca del Creador. Aquel joven que desde niño le gustaba estar recostado junto al arca, junto a la palabra, atenderla, aprender. Dios está buscando a Samuel. ¿Y qué diremos? Heme aquí. Y una vez que le hemos pedido perdón, yo le voy a invitar a que subamos al monte de Dios. ¿De qué forma? ¿Qué le parece si empezamos a alabar al Señor? Subir al monte de Dios es alabarle y exaltarle primeramente, glorificar su santo nombre, porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Vamos a exaltar su nombre, vamos a alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él hará y aún por lo que Él hizo. Y yo le voy a invitar a que levante su voz en alabanzas a Él, declarando cuán grande y cuán hermoso es el Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú eres poderoso. Te bendecimos porque tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Y tu santidad nos cubre y nos protege. Te exaltamos porque tú eres fiel. Porque no te cansas, Señor, de bendecirnos. Padre, y aún nos atrevemos a pedirte que tú nos llames, que tú nos hables, que tú insistas a ese llamado como lo hiciste con Samuel. Tú le insististe
Y él respondió: heme aquí. Aun cuando no tenía mucho conocimiento de quién eres, Padre, tú le llamaste. Porque tuviste un corazón dispuesto. Porque tuviste un corazón deseoso de estar contigo. Porque tuviste un corazón contrito y humillado, y a este no desprecias. Y aquí estamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos por tu inmenso amor, por tus misericordias, por ese amor eterno que nos cubre. Te exaltamos porque tú has sido nuestro protector. Porque así como la gallina, entre sus alas, entre sus plumas, arropa sus polluelos, Señor, así también solamente contigo estamos seguros. Y tú nos abrigas, tú nos abrazas y nos dices: yo soy tu Dios, yo soy tu esperanza. Y Samuel, esa imagen que estuvo acostado, representa descanso, representa que él estuvo quieto. Dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y yo le voy a invitar a que en este momento simplemente usted guarde silencio ante la presencia de Dios y podamos estar atentos para escucharle.